La unidad en la iglesia es el tema el cual queremos meditar en este momento. Esta carta dirigida a los filipenses, recuérdese, es una iglesia fundada por Pablo en una ciudad llamada Filipo, la cual, hermanos, era una ciudad privilegiada, era una zona comercial, una zona, de alguna manera, hermano, tenía privilegios de parte del gobierno romano, y por ende la zona de Filipo era una zona hasta cierta manera acomodada, una zona tranquila, pero también una zona en donde en algún momento se mostró indiferente o se mostró violenta ante el mensaje del evangelio. En el capítulo 16 de Hechos, la escritura nos enseña cómo el apóstol Pablo dice que él está intentando tocar puertas y intenta entrar a algunas ciudades, y Dios le dice no, aquí no vas a entrar, aquí no vas a entrar, aquí no vas a entrar. Pero de repente dice que tiene un sueño en donde un varón macedonio le dice: ven y ayúdanos. Y dice el apóstol Pablo y Lucas, que es el escritor de Hechos, que da por entendido que Dios los guiaba hacia Macedonia. Al entrar a este lugar, llegan por primer lugar a Filipo, donde la escritura nos narra que la primera en convertirse es una mujer llamada Lidia, una mujer que vendía prendas muy caras teñidas con púrpura. Y esto nos hablaba, hermanos, del dinero, de la capacidad económica que esta mujer tenía. El mismo relato nos habla de una muchacha esclava que es liberada por parte de Pablo, y nos habla también de un carcelero que de igual manera tiene un encuentro personal con Cristo a través de un milagro sobrenatural que sucede en la cárcel. Ahora, estas tres personas nos habla, hermano, de las clases sociales en Filipo y de cómo, hermano, Dios iba añadiendo a la iglesia distintos tipos de personas. Aparece una señora millonaria, aparece una muchacha muy pobre porque es esclava, aparece un carcelero que no es ni millonario ni muy pobre, sino alguien que tiene sus comodidades, tiene tal vez alguna estabilidad económica. Lo sorprendente es que después de que el carcelero saca a Pablo, él recibe a Cristo y Pablo se va. Pero a pesar de que Pablo se va, lo encontramos años después y resulta ser que la iglesia continúa siendo una iglesia que persevera y están juntos en armonía. Probablemente hasta ahorita no le haya mucha gracia al mensaje a algunos de ustedes, pero necesito explicar esto para que podamos entender qué es lo que quiero hablar. Lo sorprendente es, hermano, que la iglesia jamás ha sido un lugar en donde diga en la entrada: aquí se permite la entrada a tales tipos de personas, pero este tipo de personas no se permite entrar. La iglesia no es un lugar de exclusividad, no es un lugar solo para ricos, tampoco es un lugar solo para pobres, tampoco es un lugar solo para los buenos o solo para los malos. La iglesia es un lugar donde todo aquel que tiene sed puede venir, porque Jesús lo dijo: el que tiene sed venga a mí y beba agua viva. Este es un lugar donde hay esperanza para el cansado, para el abatido, para el destruido. Es la casa de Dios, donde no hay excepción de personas y donde Dios está esperando al pecador para que se arrepienta. ¿Cuánto lo alaban en esta hora? Entonces, mire qué terrible se vuelve esto, hermano, porque hoy día vemos que lo que se llaman iglesias, hay lugares donde hay exclusividad, hay lugares donde se le da prioridad al que tiene dinero, hay lugares donde se le da prioridad al que es famoso, hay lugares donde, hermano, cuando llega alguien reconocido del cantón, se le da un privilegio inmediatamente, o se le reconoce como alguien especial dentro de la congregación. Aquí no somos especiales por lo que tengamos, aquí no somos especiales por el dinero que poseamos, tampoco somos especiales por nuestra elocuencia, no somos especiales
Vale la pena mencionar el hecho de que la iglesia de Filipo, a pesar de que hay un momento en que el apóstol Pablo se retira, pero la iglesia continúa bajo la doctrina y la enseñanza del más grande de todos, del Rey de Reyes. Entonces Él nos enseñó, hermano, no a vivir una vida de prepotencia, no una vida egoísta, no una vida apartada, sino una vida continua en comunión y cercanía a las personas. Hermano, algo de lo que quiero hablar y quiero hacer hincapié en esto, y es que hoy en día cuesta ver dentro de una misma iglesia que haya gente muy adinerada y gente muy pobre. ¿Sabe? Probablemente me dirá alguien, hermano, pero es que eso no cuesta verlo. Yo voy a una iglesia donde llega alguien muy adinerado y también llega otro bien pobre. Lo que cuesta ver es lo que la iglesia practicaba realmente, porque la iglesia primitiva dice que todo lo tenían en común. Está acá todavía el tema, hermano. El libro de Hechos, mientras la iglesia perseveraba, o mientras la iglesia se estaba formando, mientras la iglesia estaba, hermano, formándose, la Biblia, vaya conmigo al libro de Hechos, al capítulo 4 y el versículo 32, nos habla cómo era el caminar de la iglesia. El capítulo 4, versículo 32 de Hechos dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón, de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Oiga, sino que tenían todas las cosas en común. Lea el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Vea para acá, hermano, la iglesia estaba formada bajo este carácter. Ellos decían: yo tengo esta bendición, tengo tantas hectáreas de terreno, voy a vender tantas partes porque aquí hay un hermano que no tiene casa. Otro decía: yo tengo tantas mudas de vestido, voy a darle la mitad a aquel que solo tiene uno. Otro decía: yo tengo la capacidad de tener varias ovejitas y aquel hermano no tiene que comer. Hermano, venga y llévelo. Oiga lo que le voy a decir. El primer problema dentro de las iglesias es que el que tiene dinero quiere más dinero muchas veces. Grande, porque se considera alguien digno de honor. Aquí ningún hombre merece honra, aquí ningún hombre merece gloria, porque su dinero no significa nada, porque el dinero de nadie no es nada. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aleluya. Si hay uno grande entre nosotros, si hay uno grande entre medio de la iglesia, ese es el Cristo de la gloria. A ese uno al cual le vamos a rendir homenaje, de adoración, de alabanza, de exaltación, es al Rey Todopoderoso. Entonces vemos que la iglesia perseveraba en el compartir. Gloria a Dios. Es tan tremendo pensar, hermano, cómo vivimos en una sociedad tan egoísta. Hermano, y es triste porque como los miembros de la iglesia van a participar o van a compartir si muchas veces el mismo líder es el ejemplo que no participa, que no bendice, que no comparte, que es agarrado, que es tacaño, que es miserable, que es avaro. ¿Cuánta gente puede ver a un miembro que no tiene nada y nunca le regala pero ni $5? Escuché de un pastor ayer, me contaba un hermano, había trabajado con él, y el varón dice que lo exprimía dentro del trabajo y todavía llegaba enojado. Y todavía, hermano, a buscar la manera de cómo sacarle dinero. Jamás ha sido el molde de la iglesia, hermano, que la iglesia haya sido diseñada para que el pastor se vuelva alguien rico, para que el pastor se vuelva alguien que tenga posesiones. Eso es un modelo antibíblico. Eso es algo, hermano, que a Dios le desagrada. Hermano, pero hermano, cállate. Si Dios le diera una bendición
bendición en sus manos, si Dios le pusiera mucho dinero en sus manos, ¿qué haría usted? Bueno, Dios conoce el corazón y Dios ve. Dice la Escritura, el que en lo poco es fiel también es en lo mucho. ¿Me está oyendo? La cuestión de bendecir a otro no está en cuánto tengo, no está si tengo bastante dinero. Hay quien dice, si yo tuviera el dinero que otro tiene, yo bendijera a fulano, yo hiciera esto con el otro. Sí, pero con el dólar que tiene no está dispuesto a partir 50 centavos y dárselo al que no tiene una tortilla para comer. Entonces es mentira, lo que está hablando es mentira, porque el que va a dar de lo poco que tiene, de eso bendice. El que va a aprender a bendecir a otro no lo va a hacer en grandes cantidades, en lo poco que tenga va a ser fiel, porque su corazón tiene amor a su prójimo, porque en su corazón va a tener deseo de bendecir a su prójimo, a su nombre. Entonces lo sorprendente es que hay muchas personas que cada día se están volviendo adineradas. No hablemos solo de la iglesia evangélica, hablemos de la iglesia tradicional. ¿Cómo es posible que tenga todo un estado, sea dueña de un solo país? ¿Cómo es posible que haya cantidad de oro? ¿Por qué cree que cuidan tanto al líder de la iglesia religiosa? Está acá todavía. Si no lo cuidan porque sea el gran santo, si no lo cuidan no es porque vaya a sanar enfermos, lo cuidan porque ahí anda la mera mata del billete. Aleluya. Entonces es tremendo. Pastores, que sorprendente que se diga hoy en día los 10 pastores más millonarios del mundo. Esos son los rapaces, son pastores alemanes. Aleluya. Está acá todavía. ¿Cómo es eso? Hermano, pero es que Dios prospera a sus siervos. Ve a Pablo, ve a Jesús, ve a Pedro, ve a los discípulos, ve a la historia de la iglesia. Mientras la iglesia se ha mantenido en la unidad, mientras la iglesia se ha mantenido en la línea de servir a Dios, la visión de la iglesia siempre ha sido el poder bendecir al que necesita. Jamás la iglesia ha sido diseñada para robarle al necesitado. A Dios le da asco al que se aprovecha del necesitado. ¿Me oye todavía? Dios aborrece al que se aprovecha del necesitado. Ahora, la iglesia en Filipo fue una iglesia que mantuvo la unidad. Sorprendentemente, como le digo, hay una mujer adinerada. Ahora, hay dos lados de la moneda, porque uno habla a veces del que no comparte, pero también hay que hablar del que se aprovecha. Aleluya. Porque hay gente que toda la vida dice, hermano, viera qué crisis estoy pasando. Ando acabado, hermano. Yo necesito, viera, hermano, yo le estoy pidiéndole a Dios. Y de repente hay algún hermano o alguna hermana que le ve la cara de Santísimo o la cara de Magdalena y dice, hermano, de veras, hermano, y el pastor tanto que nos dice que hay que ayudar a los hermanos. Vaya, hermano, tome, aquí hay $10, hermano, aquí hay un par de libritas de frijoles, hermano, aquí hay azúcar, coma aquí conmigo, hermano. Gracias, hermana, gracias, hermano, me ha salvado la vida. Usted es tan especial, hermano, es que yo bien sabía que usted era un hombre de Dios, una mujer de Dios, que acá todavía usted. El problema es que el siguiente día, la siguiente semana llegó con el mismo cuento. Está acá todavía. Y el segundo día, la siguiente semana, dijo, amén, está en crisis todavía, hermano. Démosle pues, aquí está, hermano. Lo voy a bendecir, hoy ya no le voy a dar 10, hoy le voy a dar 5, porque no tengo mucho. Amén, hermano, pero gracias. Como a la tercera semana, volvió a llegar. Está acá todavía, y ahí usted pujó y dijo, hermano, y no ha hallado trabajo. Viera que nadie me da trabajo, hermano. Bueno, está bien, está dura la situación. Como a la cuarta semana vuelve a llegar el mismo hermano, la misma hermana. Dice usted. Pero como para ir probando si es de verdad, viene usted y le dice, hermano, con mucho gusto le voy a bendecir, pero hágame un favor, fíjese que ahí ese montecito está bien grande, tome, le voy a prestar la cuma, écheme la mano un rato. Está acá todavía. Porque hay gente que le encanta aprovecharse de otro, porque son haraganes, porque son perezosos. Y la iglesia no es club de beneficencia. La iglesia es un lugar donde se bendice al que necesita, pero el que necesita sabe que también tiene que hacer algo. Sabe que Dios dice, la palabra dice que Dios no bendice a haraganes. La Biblia dice que el que no trabaja digne que no coma. Así que, hermano, tanto el que tiene debe de bendecir como el que
necesidad debe rebuscarse y hacer algo. Hermano, la palabra de Dios es completa cuando lo alaba. Ahora, mire qué sorprendente es esto. Porque hay muchas personas que terminan diciendo, en esa iglesia no hay amor. Lo que quería era que lo mantuvieran, y no es así tampoco. Imagínense, hermano, no es posible. ¿Cómo va a creer usted, hermano? ¿Cómo va a creer? Yo me pongo a pensar, ¿cómo va a creer que como pastor, hermano, yo de repente voy a ver a los hermanos cargados y voy a poner mis pies sobre alguna silla, me voy a sentar en otra, voy a estar echadote y diciéndole al hermano, hermano, quite esa silla de ahí, pásela para allá, hermano? Y yo con la gran sirimba, ¿verdad, hermano? Dios mío, hay gente que haragana. Está acá todavía. Hay gente que haragana, que le encanta decir, muevan esos bajes, quiten eso de ahí, muevan eso para allá, traigan esa silla, muevan esa mesa, hagan limpieza. Y nunca agarran la escoba. Dios les bendiga. Están acá todavía ustedes. No, entonces la iglesia del Señor no es simplemente decir, apóyenme, ayúdenme, respáldenme, obedézcanme. Yo soy el pastor, yo soy el líder. No, Señor. La iglesia de Dios es equilibrada, en donde por sobre todas las cosas el objetivo es honrar el nombre de Dios, respetar su palabra y vivir una vida que le agrada a Él. Cuando lo alaba en esta hora. Ahora, qué terrible es esto. Y voy llegando a lo que quiero hablar, al hecho, hermano, de que la comunión en la iglesia debe de ser algo que debe de ir creciendo. ¿Cuántos están acá todavía? Ahora, vea el versículo 3 conmigo, Filipenses 1:3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando, ¿con qué dice, hermano? Vea para acá. Por ejemplo, hay una carta a los Gálatas que desde que empieza Pablo, no empieza ni saludando. Oh, Gálatas insensato, bruto, necio. Dios mío, hermano, está duro que le manden una carta así a uno, hermano. Y semejante burro. Aleluya. Pero mire, el caso de la iglesia de Filipo le dice, con qué gozo me acuerdo de ustedes. Aleluya. Hermano, qué bonito es cuando de parte del Señor se puede reconocer que dentro de la iglesia hay una mutua comunicación, hay una vida íntima, hay una vida de cercanía, hay una vida donde podemos decir, hermano, que nada nos pertenece. Vaya conmigo al libro de Romanos. Quiero hablarle de algo bien hermoso, que como iglesia debemos de pensar en eso. Romanos capítulo 14, el versículo 19. Esta enseñanza me llama la atención porque la iglesia hace más con lo que hace que con lo que dice. ¿Está acá todavía? 14:19, ¿lo tiene? Así que sigamos lo que contribuye a, ¿qué dice? A la paz y a la mutua edificación. O sea, vea para acá, que significa que Pablo dice, procuren no estar levantando contienda, rebúsquense por estar en armonía. ¿Qué es armonía? Armonía es que en un grupo musical todo suena igual. El teclado tiene término, la guitarra tiene término, el bajo tiene término, la batería tiene un ritmo, y entonces todo tiene que ir sonando adecuadamente. Por decir algo, si de repente el teclado va en do, la batería va en re, que diga la guitarra va en re, que el bajo va en sol, ay Dios mío, aquello se hay un solo de genere, de repente están tocando un bolero allá y aquí la batería está tocando una gran cumbia. Se oye algo todo raro hacia la vida de la iglesia. ¿De qué nos sirve que de repente alguien diga, hermano, hay que tener fe, hermano, hay que tener convicción? Pero aparece otro que dice, hermano, pero hay que salir a evangelizar. Otro dice, hermano, hay que orar. Hermano, todo es conveniente y todo es necesario, pero la idea no es quién es el que habla más, quién es el que dice más o quién es el más grande, porque muchos predicamos, hablamos de
nuestra alabanza se va a volver poderosa. Poderosa, cuando todos estemos en un mismo sentir. ¿Por qué cree que nuestras convenciones como misión se vuelven así tan fogosas, tan encendidas? Porque todo el mundo lleva impregnado, vamos a ir a gritar con todo. Aleluya. Miren el inframen, miren la central, es subiendo el predicador y dice que vive, y a todo el mundo, aleluya, Cristo, gloria a Dios, y empieza a aplaudir medio mundo. Ahora, el objetivo de la armonía no es simplemente el hecho de un culto estar todos de acuerdo, sino en el caminar del día a día. O sea, hermano, el buscar cada día, el poder tener paz, el buscar cada día decir una palabra que edifique, que sustente, que ayude. Entonces el apóstol le está dando gracias a Dios por los Filipos, porque los Filipos, la iglesia en Filipo, era una iglesia que comenzó a entretejerse. ¿Me entiende todavía, hermano? Empezó a haber una unidad tal, hermano, que el problema del hermano era mi problema, la alegría del otro era mi alegría y la aflicción del otro era mi aflicción. Dice la escritura que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en la tierra y clamaren al Padre creyendo en el nombre de Jesús, van a recibir lo que pidan. Pero ¿sabe cuál es el problema? No nos ponemos de acuerdo. Hermano, por favor, ore por mí. Amén, hermano, ahí voy a orar. Ni por usted se acuerda de orar y va a estar orando por otro. No sea mentiroso. Hermano, yo estoy pasando este problema. Venga, oremos, quedémonos esta noche en vigilia. Le voy a decir a mi esposa, le voy a decir a mi esposo, le voy a decir a un par de hermanos. Hermanos, la hermana fulana está en un problema. Vamos a hacer vigilia. Amén. Vamos a caer de rodillas y vamos a estar en vigilia. Está acá todavía. Ay, Señor. Con que apenas vine a la vigilia que pusieron para la iglesia y voy a venir a una vigilia donde me estén hablando que tenga que orar por el hermano. Dios le bendiga y le ayude y lo ampare a su nombre. La iglesia mantenía esa unidad. La iglesia cada día, hermano, buscaba a Dios de rodillas. La iglesia, hay una ocasión en el libro de Hechos en donde dice que Pedro es encarcelado, pero mientras Pedro está encarcelado, todos los demás están metidos en una casa y están diciendo: Padre, que no manden a Pedro. Padre, Señor, tenga misericordia del apóstol. Espíritu Santo, libértale de esa cárcel. Sácalo de ahí, Señor. Algo tú vas a hacer. Y la iglesia lloraba, y la iglesia se quebrantaba. Si la iglesia viviera de esa manera, cuando escuchas de repente, dicen que el hermano fulano de tal tiene un problema, dicen que lo van a meter preso. Nos metemos en ayuno mañana. Dicen que el hermano fulano de tal está desanimado. Vamos a verlo. Hermano, queremos orar por usted. Dicen que el hermano fulano de tal le llegó la rebeldía. Aleluya. Hay que exhortarlo, hay que llamarle la atención, pero hay que orar por él, que Dios lo guarde. Hermano, la iglesia no era un puñito de gente acá, un puñito de gente allá. Era una unidad, un cuerpo en Cristo. ¿Me está entendiendo, hermano? O sea, lo complicado de la unidad del evangelio. Ahora, ¿por qué Pablo tiene tanto gozo de la iglesia en Filipo? Contrario de la iglesia de Corinto. Porque la iglesia de Corinto dice, hermano, que uno decía: yo soy de Apolos. Aleluya. A mí me gusta cómo predica el hermano José. Aleluya. No, a mí cómo predica el hermano Israel. Aleluya. No, a mí cómo predica el hermano Jaime. No, a mí yo quisiera el hermano Ricardo Mena. Yo quisiera el hermano Kerr. Dios le bendiga, hermano. Y entonces habían divisiones. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y ustedes, qué locura más grande la que tiene, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que era lo contrario a la iglesia de Filipo. Porque, hermano, qué tremendo es cuando la gente no entiende que cuando le servimos, no le servimos al hombre, no le servimos al que está enfrente, no le servimos ni al pastor ni al líder. Cuando servimos, le servimos al que está allá arriba. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos para la gloria de Dios. Sea que ofrende, sea que tenga privilegio, sea que haga limpieza, sea que tenga bendita, sea que evangelice, que visite. No lo hace para los alguien que está oyendo en esta hora. No lo hace para nosotros.
4, versículo 15, de siempre Filipenses, y dice así: y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Qué compartían los filipenses? Compartían lo económico. A su nombre. Uno muchas veces no comparte, pero ni la mitad de una gaseosa. Bendito Dios. A su nombre. Mire, hermano, es bien bonito cuando en cualquier lugar, en un trabajo. Por eso le digo, la iglesia predica más no con sus palabras, sino con su vida. Amén. ¿Usted cree que cualquier vecino suyo, que usted en cualquier cuestión ahí está y que tenga necesidad, de repente usted lo ve tirado y le dice: lo voy a levantar, lo voy a llevar, pobrecito este viejo, no entiende que no tiene que andarse hartando guaro? Que le bendiga. Hermano, un día me sorprende Dionisio, el miembro de Guatajiagua. Veníamos de Jucuaití, que eran cerca de las 9 de la noche. Yo venía preciso que tenía que llegar a Chapel. No me acuerdo qué teníamos que hacer, pero tenía que llegar a Chapel. Pasando por Sensembra, había un varón que estaba casi la mitad de su cuerpo en la calle. Yo venía preciso. Y cuando vi al varón, le dije a Dionisio: vaya babos, le dije yo, ¿dónde quedó este pobre? Y Dionisio más adelantito me dice: hey, hermano, me dice, ¿y si un carro no se fija de ese varón? Me dice. ¿Y si un carro no lo alcanza a ver porque en una vuelta estaba y lo mata, hermano? Me dice. No, hermano, me dice, yo voy a regresar, me dijo. Aleluya. Y yo preciso, pero donde él me dijo voy a regresar. Ay, Señor, démosle pues, le dije. Para colmo de males, hermano, estaba hasta mudo a saber qué tanto había tragado ese varón. Lo gracioso es que hasta me costó levantarlo. A mí me costó, hermano. Yo decía: Dios mío, ¿qué andamos haciendo? Y si se va muriendo este y alguien nos ve, va a decir que nosotros lo matamos y que no sé qué. Y que, bueno, locura mía. La cuestión es que cuando ya lo pusimos aparte, el varón comenzó a medio reaccionar y solo medio no dijo una palabra ahí. Lo que le quiero decir es esto. Hermano, cuando ya iba en el moto con él de regreso, vaya, me dijo, hoy ya voy tranquilo, me dijo. Y que cierto es eso, dije yo. ¿Cuántas veces uno muchas veces no ayuda a otro? Yo me recuerdo que un hermano un día me testificó, él ya siendo cristiano, dice que un día estuvo a punto de ahogarse en una cancha, porque se había quedado en una especie de hoyo y el agua comenzó a caer. Entonces la madre de otra que era miembro de la iglesia, en ese entonces no eran cristianos, dice que llegó donde él estaba, lo sacó y lo cubrió con una carpeta. Llevárselo no podía a la casa, pero lo sacó y lo cubrió. Me dice: hermano, esta persona me libró la vida, me alcanzó a salvar. Hermano, si uno muchas veces actuara más que lo que hablara, muchas vidas serían transformadas. Porque hay personas, hermano, que están viviendo momentos difíciles y uno muchas veces lo sabe, pero aún sabiéndolo lo ignora o se hace loco. Aleluya. Hay personas que uno sabe que necesitan, que con una su libra de frijoles usted no le va a librar quizás la vida, pero lo va a bendecir. Entonces muchas veces uno, hermano, no participa de lo poco que uno tiene. Uno pudiera decir: hermano, ¿qué hago con darle $1 a una persona? Usted no sabe lo mucho que le puede alegrar y transformar la vida a una persona. Hermano, hay gente que anda tan decepcionada, tan destruida en su vida, que un abrazo es más que dinero, que una palabra, que el sentarse a la par de ellos y platicar vale más. Pero esta iglesia en Filipo compartía el dinero. Ay, hermano, cuando se habla de dinero, hay corazones que se vuelven tan, pero tan duros que están acá todavía.
ay hermano, compartían de las bendiciones que ellos tenían. Ellos decían, el hermano fulano, bueno, recolectémosle una ofrenda, vaya hermano, aquí está la bendición. El hermano fulano, vayamos y ayudémosle. El hermano fulano, vayamos y está haciendo esto, ayudémosle en lo que podamos. Hermano, nuestra vida debe de aprender a tener unidad los unos para con los otros. Fíjese que algo que me llama la atención, y es que entre más unida va siendo la iglesia, sin necesidad que usted predique, a la gente le va llamando la atención. La gente se pregunta, hey hermano, qué bonito ahí, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Todo el mundo lo saluda a uno. Hay iglesias donde todo el mundo es tufoso. Aleluya. Desde el pastor hasta el último miembro. Aleluya. Bichas locas con los grandes tacones que hizo los embolados ahí todo raro. Me está viendo en esta hora. Todas tufosas que a las ancianitas no se le acercan. Uy, no, dice. Solo entre las locas se juntan. Aleluya. Está oyendo, hermano. Cipotes que solo entre ellos, los viejitos, no, ay no. Pastores raros, hermano, que a los hermanitos pobres no los saludan. ¿Qué los van a andar abrazando, hermano? ¿Qué le va a decir, hermano? Pase adelante, siéntese a comer un ratito conmigo. Venga, hermano, ya comió algo. Ay, hermano. Están acá todavía. Pero cuando no se les da pisto, que bravo se ponen. Que pase un domingo y en la ofrenda le caigan $3. Ay, echan rayos y centellas, hermano. Que desgracia, que no aman al pastor, que no cuidan al hombre de Dios, que no ponen aprecio a lo que Dios les ha puesto aquí. No, hombre, no hay que ser tan desgraciado, hermano. El hombre de Dios no tiene necesidad de pedir. El hombre de Dios tiene necesidad de dar, de bendecir. Así deben de ser los cristianos. No tienen necesidad de pedir, tienen necesidad de dar. Porque el buen cristiano sabe que entre más siembra, más lo bendice Dios. Dios no se queda con nada. Dios bendice a mano llena. Alabados al nombre del Señor. ¿Me entiende, hermano? Uno no tiene necesidad de pedir, tiene necesidad de sembrar. Uno debería sentirse afligido si pasó una semana y no le regaló nada a nadie. Ya tengo una semana de no regalarle nada a nadie. Y cuando vaya a comer y al agarrar las tortillas con frijoles, acuérdese, hay un niño que no tiene leche para comer. Quizás haya un anciano que ahorita desayuno, almuerzo y cena no ha comido nada. Y yo, Dios mío. Miren, hermanos, de verdad, yo han habido veces que cuando ya voy a comer, yo creo que es el Señor, y no creo, sino que todo lo perfecto lo hace Dios. Se me mete en la oración donde estoy diciendo, Padre, gracias por estos alimentos, y se me viene a la mente, ¿te imaginas cuánta gente ahorita no tiene nada que comer? ¿Te imaginas ahorita a un niño llorándole a su mamá porque no tiene ni siquiera arrocito? No tienen una tortillita. ¿Te imaginas a un niño ahorita viendo algún vecino, viendo alguna? Porque eso es terrible, hermano. Hay cristianos que como se jactan de su cristiandad, pero cuando alguien necesita, son déspotas, son hermano, las peores personas. He conocido gente que se burla de niños necesitados. No. He conocido gente que le da gusto botar la comida. De gusto le sirve. Echarle al chucho. Vaya a traerle menudo al chucho. Vaya. Dios les bendiga. Hay chuchos que se hartan mejor que uno, hermano. Aleluya. Yo conocí un chucho que no eran menudo lo que le llevaban, eran libras de carne. Hermano, ¿cómo va a creer, hermano, que la iglesia va a tener ese corazón? Si el principal de los mandamientos dice, amarás al Señor, aquí, vertical, al Señor tu Dios con toda tu alma, ¿verdad que sí? Pero el segundo mandamiento que va unido, que es indisoluble, no puede ser separado, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en pocas palabras, la práctica evangélica o la práctica cristiana
cristiana no se muestra en cuántas horas ora, no se muestra en cuántas horas canta. La práctica cristiana se muestra en cómo usted se conduce con su prójimo. A su nombre. Porque a veces nosotros estamos pero vanagloriosos de que somos buenos para orar. Dios bendiga. No hay ni uno que se me ponga a la par para orar. Dice Santiago, si tú le dices a tu hermano, hermano, ven en paz, Dios te va a bendecir, Dios te va a proveer algo para que te cubras. Pero tú no le das nada. Tu fe es muerta. ¿Me oyes todavía? Vaya conmigo a Santiago para que se termine de convencer, hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago capítulo 2. Qué tremendo, hermano. 2:14. Vamos a leer de ahí en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hombre o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Oigan lo que le voy a decir. No significa que usted es salvo a través de las obras. ¿Me oye todavía? Lo que este texto significa es que si usted es salvo, se va a notar a través de sus obras. O sea, hermano, la unidad de la iglesia, la práctica de la iglesia debe de ser algo en lo cual debemos de persistir en el día a día. No podemos decir, hermano, hermano, pero es que la verdad de las cosas que yo le doy la palabra. Capítulo 14 de Mateo, capítulo 14 de Mateo, 14 de Mateo, vaya conmigo. Y ahora le explico cómo Jesús era tan lleno de amor. 14 de Mateo, ¿lo tiene? Versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. ¿Y qué dice que tuvo, hermano? Compasión de ellos. Y sanó a los que estaban enfermos. Amén. La unción, el poder. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Le hago una pregunta: ¿le dio solo palabra a Cristo? ¿Va que está terrible ahí? Porque uno se capta, pero yo ya le prediqué, pero ya le he ayudado también. Gloria a Dios. Se ha atrevido a darle la mano, se ha atrevido a ese ancianito, esa ancianita, cuando lleva carga, a decirle: eche para acá, me lo voy a echar yo al lomo. Ay, gracias, es que usted de verdad que es alguien especial. Aleluya. No vaya a ser una jipota la que lleva una media carga que hay medio mundo. Le ayudo, Dios le bendiga, hermano. Ajá, no vaya a ser una cipota la que va bajando del bus, le da la mano: venga, bájese acá, aleluya. Pero donde ve la viejita hasta le empuja: quítate al hombre. Dios mío. Ajá, nuestra sociedad es así. Muchas veces no ha aprendido a hacer las cosas correctamente. Entonces la Biblia no nos demanda que solo oremos, que solo prediquemos, que solo llevemos tratados. Cuando podamos, aprendamos a tocar la puerta y a decirle: mire, el Señor me ha tocado el corazón, Dios me bendijo, Dios me ha bendecido tanto que aquí le traigo estas 3 libras de frijoles. Yo no sé para qué, pero para algo le van a servir. La Biblia dice
dice incluso, Jesús dijo, no le den al que tiene bastante, porque si le dan al que tiene bastante, usted está esperando que le regrese más. Dele al que no tiene, dele al que no espera nada, porque entonces su recompensa no será del hombre, sino del que está allá arriba. Entonces debemos de aprender a dar conforme a Dios nos manda que demos. A su nombre. A su nombre, iglesia. La unidad. Los filipenses daban dinero. Y miren que no estoy hablando de diezmo y de ofrenda, porque nos acusan los religiosos que los pastores solo pidiendo diezmo vivimos. Aleluya. Y aquí nunca he dado la enseñanza del diezmo a un año que voy a cumplir de estar aquí. Aleluya. Y como es que dicen que nosotros lo pidiendo hartazón vivimos. Aleluya. No estoy hablando de diezmo y de ofrenda, estoy hablando de compartir con el prójimo. Y Pablo dice, y primero los de la fe. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué más compartía la iglesia en Filipo? Vamos a ir viendo eso. El versículo 5 dice, 1:5, porque vuestra comunión en el evangelio. Compartían el evangelio, la palabra, la buena noticia, compartían la doctrina, la enseñanza, la práctica cristiana. Hermano, es tan lindo cuando nuestro cristianismo es unido, hermano. Es tan lindo cuando la alabanza se vuelve vivida, aquella alabanza y experimental. Y qué lindo cuando se canta y se canta de corazón. Hay una misma mente, hay un mismo parecer, hay un mismo corazón. Es triste cuando alguno, su corazón no está acá, cuando su mente no está en el evangelio, no está en la palabra, no está en compartir. Fíjese que a mí me llama la atención algunas cosas que dice el apóstol Pablo, porque él dice que cuando nos acerquemos a la casa del Señor, nosotros debemos de aprender a acercarnos con alabanza, con adoración. Vaya conmigo a Colosenses, ahí adelantito de Filipenses, capítulo 3, versículo 16. Hoy sí vamos a leer la Biblia. Aleluya. Gracias al Señor que hoy vamos a leer Biblia. 3:16, ¿lo tiene? Dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿En qué dice? En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando, ¿qué dice? Gracias a Dios Padre por medio de él. Hermano, aquí dice que en nuestro corazón la palabra abunde. ¿Para qué? Para enseñar, corregir, para bendecir, para en algún momento testificar. El problema de algunas iglesias es que lo que más se comparte son chismes. Aleluya. A veces bravura ajena anda uno compartiendo. No, intentemos compartir palabra, intentemos hablar palabra, intentemos exhortarnos. Hermano, exhorte con sabiduría. Si alguien usted lo ve en algo incorrecto, dígale: hermano, métase, hombre, métase, ya no puede estar así. Hermano, mire qué bendición la que se perdió. Cuando usted tenga un culto alegre y alguien no venga, no solo le diga aguado porque no vino. Aleluya. Dígale con un poquito más de gracia, hermano, diciéndole la misma palabra pero con más gracia. Aleluya. Ay, hermano, viera de lo que se perdió. No, hombre, viera qué oración de poder, viera qué alabanza más linda, viera qué palabra, hermano. Hubo oración linda, hubo sanidad. Cuando compartes esto, la gente dice: ay, hermano, de veras que me lo perdí, es que mi trabajo. Y entonces comenzamos a compartir. El evangelio no es solo presentarte como el mejor, porque hay gente que le dice aguado a otro por presentarse como el mejor a sí mismo, por decir: yo sí puedo, yo sí soy acá. No, lo que hagamos debe de llegar a lo que digo, de edificarnos los unos a los otros. Nunca olvidaré la primera vez que estuve reunido en la central en un ayuno largo. Bueno, largo lo digo yo porque casi nunca me meto ayuno largo, 3 días de ayuno. Y se me acerca un varón, en aquel entonces era pastor, y así bien prepotente, bien arrogante, me dice a mí y a otro hermano: miren, ustedes ya saben qué es lo que va a haber aquí, nos dijo.
Sí, le digo. ¿Ya saben que para ayuno vienen? Sí, le digo. ¿Ya saben que? Sí, hermano. Aleluya. Que hay veces que le sacan el indio a uno que lleva por dentro, hermano. Solo se ve por fuera, va, a veces. Aleluya. Pero se lo sacan a veces de adentro a uno también. Sí, hermano, ya sé, le digo, a lo que venimos. Hay personas que pretendan fanfarronear, pero aquí Pablo dice, no, usted no intente fanfarronear. Si alguien le dice, hermano, qué linda la alabanza, la gloria es para Dios, hermano. Cualquiera puede cantar bonito, usted puede cantar mejor, dele con todo, hermano. Hermano, qué linda palabra, no tenga pena, hermano. Dios es el grande, Dios es el que usa al hombre, a usted lo puede usar más grande. Aleluya. Pero hay quien dice que no le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. A su nombre. Aleluya. Hay quien no le gusta que chuleen a otro. Me oye todavía. Cuando alguien oye que dice que bonito predicó el hermano, pero se equivocó, fíjese. Aleluya. ¿Y qué le estaban preguntando, pues? Aleluya. Está acá todavía, amado hermano. Ah, pero esa no era la interpretación. No, hombre, hermano, aprenda a decir gloria a Dios. A mí me llama la atención. En el libro de Hechos se dice que estaba predicando un hombre llamado Apolos. Estaba predicando el evangelio y el hombre tenía elocuencia. El hombre tenía nombre, una manera de predicar. Pero dice que escuchó a una mujer llamada Priscila y su esposo Aquila. Y cuando escuchan que él está predicando, ellos gozosos, gloria a Dios. Amén, aleluya, qué buena la palabra. Así es, gritaba. Pero cuando termina el mensaje, se acercan a Apolo. Hermano Apolo, venga un ratito, hijo. Amén, amén. Qué lindo estuvo el mensaje. Nos gozamos. Estuvo precioso. Pero hermano Apolo, necesito decirle que la doctrina es así, es asá, es aquí. Aleluya. ¿Cuánta gente el egoísmo lo mata? Porque los demás dicen que bonito predica. Va, pues, predica bonito, pero no sabe cómo se equivoca. Predica bonito, pero no tiene. ¿Por qué si usted sabe más? ¿Por qué no le ayuda a saber más a aquel? Aleluya. ¿Por qué no se atreve a decir que crezca más? ¿Por qué no se atreve a doblar rodillas y decir, Padre, úsalo más, que bien, Señor, gracias, qué bueno? Hay corazones egoístas que cuando ven que otro Dios lo está usando, dicen, no hombre, no es posible. Empiezan a denigrar, otros calumnian, otros hablan mal. No, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios dice, gloria a Dios. Hay más predicadores, hay más hombres de Dios. Se va a alegrar en que el pueblo de Dios crezca. Su deleite va a ser en que la gloria de Dios se derrame. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, la comunión dentro de la adoración dice que tenemos que cantar con gracia. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos da gracia a nuestra alabanza? Lo que da gracia a nuestra alabanza en primer lugar es que nuestra mente esté aquí. Porque si solo es muy pedazo de carne el que vino, aleluya, y la mente anda como que piscucha por allá. ¿Nunca le ha pasado que usted hasta ido, hasta se le queda viendo al predicador y de repente se acuerda que está en el culto? Va, aleluya, y dice, sí, aquí estoy, dice, aleluya. Sí, amén, hermano. ¿Nunca le ha pasado a usted eso, hermano? Qué terrible, hermano. Ahora, imagínense la comunión, la unidad de la iglesia. Cómo la iglesia podía, a través de su alabanza, penetrar la presencia de Dios y provocar este avivamiento. El avivamiento no viene por los instrumentos. ¿Me oye todavía? Hay iglesias que tienen chulada de instrumentos. Y no digo que esto no esté bonito. Aleluya. Pero hay mejores. ¿Sí o no? Hay mejores sonidos. Aleluya. Hay mejores predicadores. Aleluya. Hay mejores cantantes, para que no se sientan mal. Aleluya. Hay mejores músicos, ¿sí o no? Hay mejores miembros. Dios le bendiga. Hay mejores instalaciones. Hay mejores ubicaciones. Pero no está en la ubicación, en la instalación, en los miembros, en el sentido económico, en el sentido físico, en el sentido emocional, en el sentido de elocuencia. No está en la elocuencia del predicador, no está en la tonalidad del cantante, no está en la armonía del ministerio de alabanza. Está en que si Dios habita en la alabanza, entonces la alabanza se vuelve poderosa. Está que si Dios habita en el corazón del predicador, entonces el mensaje es poderoso. Está que si Dios está entre la congregación, entonces la gloria de Dios se derrama. No hay la
tenía unidad la iglesia de Filipenses. Todos deseaban la gloria de Dios. Porque cuando todos deseamos eso, todos nos esforzamos a una. Pero dice la Escritura, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Ahí es lo triste. Fíjese que en Chapeltique ha pasado un fenómeno. Hicimos cuenta que se nos han ido 30 personas de la iglesia. Ya nos van a degradar a Campo Blanco, pues. Pero ya les metí el reto, ya les dije, tenemos que tener 60 nuevos miembros de aquí a 3 meses. Aleluya. Ustedes con unos 30 que tengan de aquí a 3 meses. Aleluya, porque les da risa. La tesara les pasa a ustedes, pa. De aquí a un año vas a tener un hijo, le dijo. Ay, mi Señor, ya, yo toda arrugadita y el viejo igual. Aleluya. Ahí les pasa a ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. Pero mire esto, cuando la iglesia tiene unidad, óigame lo que le voy a decir. Cuando a mí me traen a Chapel, a mí me trajeron y había en membresía 16 miembros en lista. Pero en realidad se congregaban 2. Aleluya. Bendecido, hermano. Y hacían 4 días por semana cultos. Domingo, si al caso, llegaban 11. Aleluya. Dios nos empezó a bendecir. Llegamos culto en que hicimos cuenta de 50 de asistencia. De repente se abrieron los campos blancos y como la alegría de los campos blancos y la alegría de que primero Guatajiagua, después Chilanga y después Cuaitique, Dios mío, hermano. Y me empecé a venir para los campos blancos. Se me olvidó Chapeltique. Se fueron muriendo uno a uno, hermano. Lo que le quiero decir es esto. Ahora que se ha dado el fenómeno, de alguna manera el Señor me ha hecho sentir esto. Dios tiene el control de todo. Amén. Pero voy a esto. Habían personas, había una pareja, por ejemplo, que para que estuvieran ahí había que recasarlos. Aleluya. Esa era la única manera de mantenerlos. Y teniéndolos aún sin casarse, era una carga aquí, ve. Estaban acá todavía. Había otra que no le bajaba los pantalones. Y llegando a la iglesia, pues. Había otros que llegaron solo por llegar. Ahora, cuando el tiempo ha pasado, y hoy más bien me he quedado como con 5 miembros, tengo más que ustedes. Aleluya. La ventaja es esta, que hay por lo menos 4 que vaya donde vaya, van a estar. El viernes estuvimos en vigilia desde las 6 de la tarde hasta medianoche. Tuvimos 1 hora de receso solo para comer y de ahí todo lo demás de rodillas. No se me corrieron. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora estamos en unidad. Pero qué triste es tener 20 o 30 y que 2 nada más entiendan que hay que orar. Entonces se vuelve carga, porque toca levantarse y decirle, hermano, ore. Hermano, rebúsquese por orar. Hay que andarlo rogando. Hermano, quédese, hombre. Siga orando, hermano. Aleluya. Pero cuando hay unidad, no importa si son 5 o 7 los que vinieron al culto, pero saben a lo que vinieron. Saben que no vinieron a pasear. Saben que no vinieron a perder el tiempo. Saben que vinieron a adorar el nombre del Señor. La unidad en la iglesia debe mantenernos de alma media. No solo el exterior, al vecino, al amigo, sino dentro del culto. Debe demostrarse que todos venimos a lo mismo. Que todos venimos a proclamar la gloria de Dios, que todos venimos a tener un encuentro personal con su poder. ¡Aleluya! Por eso necesitamos hacerle hincapié, no venga a dormirse, no venga a pasear, no venga a distraerse, viene a cantar, viene a adorar a Dios, viene a escuchar palabras, viene a orar, viene a buscar su rostro. A esta iglesia no es una iglesia donde vino a pasar vacaciones, esta no es una iglesia donde él solo vino a hacer el mate, esta es una iglesia donde va a aprender a meterse de cabeza, esta es una iglesia donde Dios le va a decir ponga mano adentro, esta es una iglesia donde usted va a aprender que de rodillas es donde se pelea la batalla, va a aprender no solo a pelear
sino ver la gloria de Dios moviéndose sobre tu vida. Vas a ver el poder de Dios cuando hay alabanza viva, cuando hay alabanza que se entona de corazón. Algo va a florecer en tu ser, algo va a florecer en tu interior, algo afuera va a suceder, algo en tu familia va a pasar, porque el evangelio no es religión, el evangelio es poder en el cielo. Me llama una hermana ayer, me manda un mensaje. Hermano, yo predico tanto acerca de la oración. Oro a Dios porque me enseña a orar. Aleluya. Y una hermana me escribe ayer, hermano. Me había escrito 3 semanas antes. Dice que ella, desde que se acostó, un sentir, orar. En la madrugada, orar. Ay, estoy cansada. Tengo sueño, como el que tenés a la par. Que Dios lo bendiga y lo ayude. Y al final se le mete, no sé, un animalito, pero sintió que se le metió y le empezó a... Usted sabe que con una hormiguita que anda aquí adentro, eso es horrible. Y cuando se levanta, ya no estaba el animalito. O sea, solo se levantó y afligida por el animal y ya no estaba. Dice que ella vio y le dijo, amén, ya entendí, ahí voy. El problema fue este. Ella hizo una oración así de tirador, como la que hacemos a veces. Cuando termina el día y amanece, o cuando amanece el día, mejor dicho, cuando termina la noche y amanece el día, la llamada a Estados Unidos. Un hermano que le dice, fíjate, le dice, que trabajando, ayer me chispeó un clavo, le dice, y casi me saca el ojo, le dice. Pero ahorita necesitan operarme, porque no sé si lo voy a perder. Ella me habla y me dice, hermano, por eso Dios me estaba levantando. Y yo fui rebelde. Vuelvo y le hago hincapié. Cuando la iglesia está en un mismo sentir y entiende que es el evangelio, la vida del cristiano cambia, hermano. Entonces le dije, hermana, pero si Dios la levantó a usted para orar, es porque Dios se está metiendo en el problema y es porque Dios se va a meter en ese problema. Aleluya. Mire, cada día le estoy creyendo más al Señor, hermano. Cada día mi fe está fortaleciéndose. Entonces le dije, hermana, vamos a orar y vamos a orar, porque si Dios se iba a meter ahí es porque Dios lo que quiere es que usted interceda, porque usted va a estar parada en la brecha. Amén, me dijo. Ayer me mandó un mensaje alegre, feliz, yo no sé si saltaba, y me dijo, hermano, ayer fue mi hermano a ver que si le operaban de nuevo el ojo, o si le operaban el ojo para ver si se lo podían arreglar. Pero cuando el médico le quita el esparadrapo, cuando el médico le ve el ojo, le dice, tenés suerte, no le pasó, no era suerte, había alguien de rodillas, había alguien que buscaba a Dios, había alguien que dijo, oremos. Cuando la iglesia está en unidad, cuando la iglesia está en un mismo sentido, cuando la iglesia entiende cómo es el caminar de este evangelio, las batallas, Dios se encarga de pelearlas. Las batallas, hay un poderoso gigante que agarra la espada y se mete delante de nosotros. Las batallas ya no son nuestras, y como las batallas no son nuestras, tampoco nos dan por la victoria. Ayuno al que le vamos a dar honor, ayuno al que le aleluya. Por eso la unidad del Espíritu, la unidad en tu alabanza, la unidad cuando tú adoras, la unidad de la iglesia en la exaltación, al entender cuán grande es el poder de Dios. Aleluya. Dios es grande en poder. La unidad en el evangelio es compartir esa palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Tenían unidad, hermano. Gloria a Dios. Cuánto buscaban de Dios y entendían la fidelidad de Dios en sus vidas. A su nombre.
cuando habían problemas, 4:14 de Filipenses. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Gloria a Dios. Una hermana me ha dicho muchas veces, hermano, la hermana de ella es pandillero, una persona buscada por las autoridades. Hermano, yo desearía que mi hermano cambiara. Yo siempre he dicho, ore. Hemos puesto la petición, hemos puesto a la iglesia a orar. No sé qué Dios va a hacer, pero yo sé que Dios es fiel a su palabra. El 31 de diciembre ella lo invitó y le dijo, yo quiero ir. Y el diablo se metió. Y no pudo ir porque se le enfermó la esposa, pero él iba a ir a la vigilia. Él ha comenzado a decirle, yo quiero dejar esto. ¡Ja! ¿Y quién más si no solo el poder de Dios? Solo el poder de Dios, hermano. Entonces cuando participamos, cuando nos damos cuenta que alguien está afligido, debemos de aprender a decir, ¿y qué si yo fuera el que tengo ese problema? Me voy a poner en sus zapatos, me voy a afligir. Yo a veces le digo, Señor, hazme sentir aflicción por las almas perdidas. ¿Qué si fuera usted el que estuvieran encañonando, hermano, y diciéndole te voy a matar? ¿Qué si fuera usted el que anduviera en las montañas endrogado, perdido? ¿Qué si fuera usted esa mujer que está metida en un salón en donde está esperando que llegue un cliente porque necesita dinero? ¿Qué si fuera usted esa mujer que está hundida hacia las drogas, hacia la miseria? ¿Qué si fuera usted que estuviera atado? Es allí donde debemos de tener unidad en el espíritu y suplicar a Dios que tenga misericordia, llorar, gemir, quebrantarnos, orar hasta ver la mano de Dios, porque de algo estoy seguro, el Dios al cual yo sirvo, sus oídos no son de madera, sus oídos no son carnales, sus oídos son tan perfectos que oye no son las palabras que salen de mi boca, oye los caminos de mi alma, oye cada uno de mis pensamientos, y no solo me oye a mí, oye a la iglesia, oye a los necesitados, oye la visión del que está hundido. Y cuando él oye, también sé que él es poderoso para romper cadenas, es poderoso para obrar milagros, es poderoso para obrar sanidades, es poderoso para libertar al cautivo, es poderoso, él es grande. Alabado sea su santo nombre, alabado sea su santo nombre. Que compartamos las visiones del menesteroso, que compartamos los temores de los demás, que tú cargas a la carga de la iglesia. Llora delante del Padre, pide al Señor por tu hermano, pide al Señor por tu vecino, ruega al Señor por tu familiar, ruega iglesia, deben de levantarse, deben de ministerio, intercesores que no dejen llorar, deben levantarse intercesora, cada madrugada, cada noche, cada mañana, cada mediodía, cada noche se entera de rodillas, diciendo Dios, acuérdate, allá estaban los hombres de Dios orando y intercediendo, se han levantado hombres de Dios que cada vez que caen de rodillas, ciudades enteras han sido transformadas, ciudades enteras, familias, él tiene el poder para libertar del juicio, él tiene el poder para libertar del pecado, él tiene poder al que lo adora en esta mañana, al que le da honor, al que debe llevarse esta palabra en su corazón y orar más, y orar más, y orar más. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Necesitamos compartir las aflicciones de nuestros hermanos.
porque hay cosas que no podemos ayudar en lo material. La enfermedad de su vecino, ¿por qué no piensa si fuera usted el que estuviera enfermo? ¿Cómo suplicar a usted a Dios si fuera usted el que tuviera esa llaga? ¿Cómo suplicar a Dios si fuera usted el que le dolieran las articulaciones? ¿Cómo rogar a Dios si fuera su niño el que tiene cáncer? ¿Cómo buscar a de Dios usted si fuera su hijo el que anduviera en las calles? ¿Cómo se postrara ante la presencia de Dios si fuera su vida la que está condenada a una miseria, a una desgracia? Con cuánta más pasión deberíamos de orar aquellos que Dios nos ha hecho libres. Con cuánta más pasión deberíamos de entregarnos de rodillas aquellos que hemos visto su gloria, aquellos que sabemos que fuimos esclavos del pecado y entendemos cómo el pecado carcome el alma, como el pecado hunde en la miseria al hombre. Pero aquellos también que entendemos que hay una luz tan gloriosa que muy en oscuridad, muy en las tinieblas puede estar alguien, pero cuando esa luz aparece no hay tinieblas de pecado que puedan opacarla, sino la luz del evangelio alumbra en cualquier tiniebla. Alabado sea el nombre de Dios. Yo lo he experimentado, usted lo ha experimentado, usted sabe que esta palabra es viva, usted sabe que Dios es real, usted sabe que Dios no cambia. Por eso, hermano, comience a pararse en la brecha. Busque a uno que se parara en la brecha. Aleluya. En Chilanga, en Copaití, en Cholaití, ay, Sama, aquí, Alaya. Debe alguien levantarse en el chaparral. Alguien debe de comenzar a clamar y a pasar en sus oraciones, casa por casa, casa por casa. No te levantes de esa cama, no te levantes de estar de rodillas en la mancha aquí, Alaya, hasta que hayas pasado por cada vecino, hasta que hayas llorado, hasta que hayas temido y le hayas dicho: Espíritu Santo, eres tú el que puede romper las ataduras. Espíritu Santo, glorifica tu nombre, porque la salvación del pecador no está en esta capacidad, está en el poder del Dios de arriba. Pon esa carga en tus hombros, lleva esa carga en tu corazón, porque Dios oye nuestras oraciones. Y algo estoy seguro, Dios te está escuchando nuestros pedidos. Aleluya, aleluya. Nos han entregado un arma poderosa, nos han entregado la autoridad del cielo, nos han entregado Imanzahalaya, Entalaya, Suhalaba, Isanaba, Soquerere, y la manso que la vaya, Amanzahalaya. Oh, hermano, por eso es que la iglesia, el Dios me dice que el Espíritu, la iglesia debe de caminar como un solo hombre de guerra, porque hay victoria en Jesús, hay victoria en Jesús, hay victoria en Jesús, hay victoria en Jesús, hay victoria en Jesús. Te adoramos, te adoramos. Tuyo es el honor, tuya es la gloria, tuya es la alabanza. Tú puedes. Isaac y Amaya, Sama y Amansa, Gendalaya. Es tu oración. Si tú no has visto la gloria de Dios sobre tu familia, es porque muchas veces has menguado en tu oración. Si no has visto la gloria de Dios en ese familiar, es porque tú no te has sometido, no has caído de rodillas hasta llorar, hasta gemir, hasta decir: Espíritu Santo, quebrántame. Y Mansajalaba, Gendalaya, el amanso de Mequirabajalaya, ay, Asajalaba, porque Dios ha prometido: el que a mí se acerca, yo no le echo fuera. Debe levantarse un remanente en este ministerio que comienza
Son batallas. Aleluya. Alguien debe levantar el escudo de la fe. Alguien debe levantar el escudo de la fe. Ante todo algo que se va a levantar. Alguien tiene que ponerse el cerco en la salvación. No tiene que tomar la espada del Espíritu. Comience a batallar. Comience a batallar. Comience a batallar. Y rabaya sojará. Estas señales seguirán. Debe de tener las señales del Espíritu. Debe de tener la cobertura de la gloria de Dios. Debe de tener la unción de Dios. Cuando predique, cuando hable, cuando ore por los secretos, cuando ore por los ciertos familiares. Sojará la vida vaya sana. Hasta que la malsonete y la baba sojará. Ay, sacarama. Ay, debe de pedir unción. Tú verás como tu familiar te va a decir un día que voy al culto, era manso, pero cuando tú estés de rodillas, vas a ver cómo tu familiar te va a decir, porque caminar te voy a acompañar, yo no sé qué está pasando en mi vida. ¡Aleluya! Porque la obra no es de los hombres. Mantenga seguridad, mantenga la saqueta baja, y salaba sojará. Esta iglesia únase en el Espíritu, únase a orar los unos por los otros, únase a orar por este cantor, únase a orar por todo el municipio. Ora. La unidad de las dificultades, la unidad de la visión, la unidad del Espíritu, la unidad de la oración. Somos uno en Cristo, somos Azaharaya y Rabaya Soharaya. Uno en Cristo, uno en Cristo, uno en Cristo. Ay, Espíritu Santo, mete esta visión por las almas, mete esta visión por las almas. Ay, Espíritu Santo, prepara para tu gloria, oh Señor. Las cadenas se van a caer, las cadenas van a ser rotas, los muros se van a derribar, ese gigante se va al suelo por el poder de la palabra. Oh, de eso me la bajará y sacará sojará, un releva saqueará, releva saqueará y sigue de eso, releva saqueará y llamará. Señor, oh Espíritu de Dios, únenos en un mismo sentir, únenos, Señor. Tú eres grande y digno de honor. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia. La unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Oh, santo eres. Necesitamos que sea la gloria de Dios. Necesitamos que sea el poder de Dios. Necesitamos que sea su presencia. Necesitamos que sea su unción. Gracias, Jesús, por su bondad y su amor. Le adoramos.